Buenas tardes para todos. Comenzamos en breve la clase. Y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas... Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Esta es la clase de la asignatura del impuesto a la renta personal. Yo soy la abogada Rosana Rojas. Soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay. Dentro de esta presentación hemos dejado en la plataforma virtual los materiales recomendados, las lecturas, los materiales audiovisuales y para los fanáticos de los podcasts. También hemos visto un material que se encuentra en Spotify, ya que algunos no tienen tiempo para estar mirando videos en sus lugares de trabajo, pero sí están conectados con el auricular, ¿verdad? También hemos escuchado al inicio de esta clase el tema musical del emblemático cantante Roberto Carlos, ¿verdad? Con su tema conocido cóncavo y convexo, ¿verdad? ¿Y por qué he elegido este tema en particular para el inicio de la clase? Pues bien, el derecho tributario es así, el sistema nacional vigente de impuestos internos de la República del Paraguay es así apasionado, ¿verdad? Y a veces es cóncavo y a veces es convexo. Depende de la óptica con que uno lo mire, ¿verdad? Entonces, les dejo eso como una tareita para que puedan escuchar detenidamente este tema musical y puedan extraer, no verlo de la forma romántica nomás, sino extraerlo a la vida real y bajarlo a esta materia, ¿verdad? En esta clase está permitido tomar café, té, tereré, agua, lo que ustedes consideren, ¿verdad? Y manteniendo siempre una buena actitud, una sonrisa, porque es fundamental la actitud, la buena actitud para el desarrollo de esto, porque de repente estamos cansados, estamos sobrellevando diferentes situaciones en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces esto de repente nos ayuda a nosotros a enfocarnos mejor, a desarrollar nuestra intelectualidad y así también a aprender cosas nuevas, estar abierto a eso. Ustedes ya conocen la modalidad de las clases, ¿verdad? Van a ser sincrónicas y asincrónicas. Va a haber una evaluación de las tareas designadas, la evaluación de procesos y de pruebas sumativas. Todo esto va a estar ponderado en un 25% cada uno de estos puntos, ¿verdad? Para tener en cuenta a la hora de las evaluaciones. Y he decidido hacer un repaso de acuerdo a las preguntas que me han hecho llegar con respecto a la materia, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el impuesto a la renta personal es un impuesto que grava los ingresos, ya sea de las personas físicas en su carácter de dependientes de una organización. ¿Qué significa eso? Que aporten dentro de la caja fiscal o que aporten a IPS. Entonces eso nos conlleva a nosotros a dilucidar de que son empleados dependientes. El impuesto a la renta personal tiene tasas progresivas que varían del 8 al 10% del monto total del impuesto. Las obligaciones son formales y son contributivas también, ya que están obligados a presentar sus libros, a presentar sus planillas de gastos, etcétera, etcétera, que ya han leído todos ustedes en el material. Los regímenes de este impuesto son las rentas de servicios personales y las rentas de ganancia de capital. ¿Y quiénes son obligados? Los obligados de este impuesto son las personas físicas, las unipersonales. Eh, También le dejo como una forma de introducción esta frase que dice, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra, ¿verdad? Con esto lo que busco es pedirle un poco de esfuerzo, ¿verdad?
El extra de repente es el esfuerzo, es la renuncia, es ponerle garra al estudio, porque eso es lo que nos va a conllevar o nos va a llevar a buen puerto. El que estudia nomás es el que se sacrifica. El que no estudia no conoce de este sacrificio que de repente uno hace, ¿verdad? Y el, el conocimiento nunca ocupa lugar, o sea, siempre es bueno aprender de todo un poco. Entonces, vamos repasando un poco lo que es el marco normativo que ya estuvimos viendo dentro de las clases virtuales. Espero que hayan leído los artículos recomendados de este marco normativo. Los regímenes, como ya dijimos, son de rentas de servicios personales y las rentas de capitales. Las rentas de servicios personales, como ya lo dijimos, son de trabajadores dependientes. Los independientes son o facturan en el IVA. Los dependientes facturan en el impuesto a la renta personal. Y las rentas de ganancia de capital son aquellas rentas obtenidas a partir de una enajenación de un bien mueble, un bien inmueble, un bien registrable, un alquiler, arrendamiento de alguna propiedad, etc. También los juegos de azar, las regalías, los derechos conexos. Tenemos como fuente dentro del impuesto a la renta personal las actividades desarrolladas por las personas físicas, así como también los bienes que se encuentran situados dentro de la República del Paraguay y los derechos utilizados, ya sea los derechos intelectuales, los derechos conexos, la música de algún cantante que escuchamos en algún evento, esos son derechos que utilizamos y eso pagan impuesto a la renta personal. La forma de liquidar este ingreso es por la regla de lo percibido en las ganancias y lo devengado en los costos, en ambos regímenes. Y las sociedades conyugales, en el 100% de las actividades dependientes o independientes desarrolladas se encuentran alcanzadas por este impuesto. Asimismo, como rentas de ganancias de capital, se tiene en cuenta el incremento patrimonial de los bienes de la comunidad ganancial en el matrimonio, ya sea de bienes muebles o de bienes inmuebles. ¿Y que entra dentro de los bienes inmuebles? Se incluyen los electrodomésticos en general, los rodados, etcétera, ¿verdad? Un poco como para graficar la situación del IRP dentro del sistema impositivo nacional, hemos extraído estas estadísticas de la página de la Gerencia General de Impuestos Internos, ¿verdad? En el cual se observa que el 23% de la población total de los 6.500.000 habitantes del Paraguay, el 23% es contribuyente del IRP. De este 23%, 10% tributa en el régimen de rentas de servicio personal y el 13% en las rentas de ganancia de capital. Entonces, acá tenemos un problema el cual hay que resolver, ¿verdad? Entonces, tenemos al señor José Gómez, domiciliado en el Paraguay, vende un inmueble de su propiedad, el cual está ubicado en el extranjero. A una persona residente en el Paraguay, el comprador está residiendo en Paraguay. Esta operación está grabada por el IRP. ¿Cómo se debería liquidar el impuesto? Bien, lo que nos conlleva a pensar, ¿verdad? Dentro del elemento fuente, ¿es de fuente paraguaya el objeto bien de venta de este problema propuesto? Y vemos que el bien inmueble está en el extranjero, no es un bien situado en la República del Paraguay. El contribuyente es una persona residente en el Paraguay
y el comprador también es una persona residente en el Paraguay. Entonces, esta operación está grabada por el IRP y vemos que esto no está alcanzado por el impuesto a la renta personal. No se encuentra alcanzada, por lo tanto, esta venta no está grabada por el IRP. El segundo problema planteado dice, el confundido vendió su vehículo por 30 millones de guaraníes. Le comentaron que él no debe inscribirse y menos aún pagar el impuesto a la renta personal, debido a que sus ingresos no superan los 80 millones establecidos en la ley para convertirse en contribuyente. Podríamos aclararle esta situación al confundido y decirle en qué artículo podrá interiorizarse sobre el tema. Si bien el confundido no ha superado los 80 millones del rango no incidido de este impuesto, ¿verdad? Él ha vendido su vehículo por 30 millones de guaraníes. ¿Y qué dice el artículo 57 de la ley con respecto a esto? Dice que las rentas de ganancia o capital de bienes muebles que han sido vendidos, que superen los 20 millones de guaraníes, deben pagar el impuesto a la renta personal. Entonces, el confundido debe inscribirse como contribuyente del impuesto por la venta de este vehículo y pagar el impuesto determinado sobre esos 30 millones de guaraníes de venta que ha realizado. Como recordatorio especial les quiero decir que de todos los materiales que hemos levantado en la plataforma, la mejor forma de poder fijar estos conceptos es haciendo mapas mentales, haciendo las consultas pertinentes sobre temas que no han quedado claros, ¿verdad? Y alejarse un poco de las distracciones, estar concentrados y velar por el correcto entendimiento de todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden localizar en este correo electrónico, así como en mi número de WhatsApp, en el que le estoy respondiendo a la mayoría de los compañeros que tienen alguna duda al respecto. También me pueden seguir en las redes sociales, no hay ningún problema al respecto. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que esta clase haya sido del agrado de todos. Recuerden leer siempre los materiales sugeridos, estar atentos a los mensajes que les llegan en la plataforma y por sobre todo tener siempre esa actitud aperturista de aceptar las correcciones y de buscar los mejores, lo mejor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la atención desde ya y nos vemos en otro encuentro.